Bienvenidos de nuevo a su canal preferido para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. QU Copyright Emoziu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez munes. Hoy amigos muos tenemos un tema que, va a dar mucho de QU Copyright hablar. Preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a dos de las figuras munes queridas y a la vez munes enigmáticas de la televisión Superíndice 3N turca, Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul. Lo han leído bien. Hoy vamos a desentrar más menos los supuestos, secretos íntimos de Burak y Neslihan al descubierto. ¿Realidad o ficción Superíndice 3N? Esa es la pregunta del Millu Superíndice 3N, y juntos intentaremos darle respuesta. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores y especulaciones, les pido un favor enorme, si son nuevos por AQ, o si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se imaginan la cantidad de contenido jugoso que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano. Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul. Dos nombres que evocan pasión Superíndice 3N, talento y sobre todo, muchísima química en pantalla. Ambos han protagonizado algunas de las series turcas exitosas de los últimos tiempos, cautivando a audiencias de todo el mundo. Burak, con su atractivo innegable y su carisma arrollador, nos ha robado el corazón Superíndice 3N en producciones como Karasevda y Kuruluay, Osman. Neslihan, por su parte, con su belleza singular y su capacidad para transmitir emociones profundas, nos ha conquistado en series como Karasevda y Sefirin Kazeta. Precisamente es su participación Superíndice 3N en Karasevda, lo que ha alimentado durante aún más menos una serie de rumores y especulaciones sobre una supuesta mala relación Superíndice 3N entre ambos. ¿De du Superíndice 3N surge todo esto? Bueno, la verdad es que hay varios factores que han contribuido a crear esta nube de misterio. Primero, la intensidad de sus personajes en la serie. Burak y Neslihan interpretaban a Kemal y Nihan, dos amantes separados por el destino, cuyo amor prohibido generaba una tensión Superíndice 3N palpable en cada escena. Esta química tan poderosa, esta conexión Superíndice 3N tan intensa, llevó Superíndice 3 a muchos espectadores a preguntarse si algo de la actuación Superíndice 3N existía entre ellos. La manera en que se miraban, los gestos sutiles, la forma en que sus voces se quebraban al pronunciar los nombres del otro, todo contribúa a crear una atmósfera Superíndice 3 esfera de deseo contenido que resultaba irresistible para el público. Era fácil, demasiado fácil, proyectar en ellos una historia de amor que trascendiera la pantalla. Segundo, la vida personal de ambos actores. En el momento en que Karasevda estaba en su apogeo, Burak ya mantenía una relación Superíndice 3N con Fariye Evcen, con quien se casó Superíndice 3 poco después. Copyright Neslihan, por su parte, estaba casada con Kadir Doyulu. La presencia de estas relaciones sentimentales, lejos de apaciguar los rumores, los avivó Superíndice 3. Algunos argumentaban que la tensión Superíndice 3N en pantalla era precisamente una forma de canalizar sentimientos reprimidos. Otros, sensacionalistas, incluso llegaron a insinuar que había habido algún tipo de romance secreto entre Burak y Neslihan, que habría sido cuidadosamente ocultado para proteger sus respectivas relaciones. Imaginen la presión Superíndice 3N, representar un amor prohibido mientras se navega por las complejidades de la vida en pareja. La combinación Superíndice 3N perfecta para alimentar chismes jugosos. Y vaya que lo hizo. Tercero, y este es un punto crucial, la falta de interacción Superíndice 3N pública entre Burak y Neslihan fuera del set de grabación Superíndice 3N. A diferencia de otros compau más menos eros de reparto que suelen mostrarse juntos en eventos, entrevistas o redes sociales, Burak y Neslihan siempre han mantenido una distancia prudencial. Esta ausencia de contacto público obviamente no hizo que alimentar las teorías sobre una supuesta mala relación Superíndice 3N. Las fotos de Fariye y Burak eran frecuentes, al igual que las de Neslihan y Kadir. Pero rara vez, casi nunca, se les veo juntos a Burak y Neslihan fuera del contexto de Karasevda. Era como si existiera una barrera invisible que les impedía interactuar libremente, lo que obviamente encendía todas las alarmas de los chismosos como nosotros. Pero ¿QU Copyright hay de cierto en todo esto? ¿Existen realmente secretos íntimos que Burak y Neslihan han estado ocultando durante aún más menos os? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante.
La verdad es que a día de hoy, no existe ninguna prueba contundente que demuestre que haya habido algún tipo de problema personal entre ellos. Todas las informaciones que circulan al respecto son, en su mayoría, rumores, especulaciones y suposiciones basadas en interpretaciones subjetivas de su comportamiento. Pero Q copyright será del mundo del espectáculo sin las interpretaciones subjetivas. Son la salsa de la vida, mis queridos. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos en los que afirman que Burak y Neslihan no se llevaban bien en el set de grabación superíndice 3N, que tenían diferencias creativas y que incluso ha habido enfrentamientos verbales entre ellos. Se hablaba de discusiones acaloradas, de portazos en los camerinos, de miradas que mataban. Imaginen el drama. Sin embargo, estas informaciones nunca han sido confirmadas por ninguna fuente oficial ni por ninguno de los dos actores. Y aquí es donde debemos recordar que los medios, a veces, inflan las historias para generar clics y vender revistas. No digo que mientan, pero, digamos que a veces la verdad se estira un poquito. De hecho, en algunas entrevistas aisladas, tanto Burak como Neslihan han negado Category superíndice 3 ricamente que haya habido algún tipo de problema entre ellos. Han reconocido que su relación superíndice 3N era estrictamente profesional, pero han insistido en que siempre se han respetado y admirado mutuamente. Han hablado de la exigencia del trabajo, de la presión superíndice 3N de los horarios, pero nunca han admitido roces personales. ¿Serán buenos actores, capaces de ocultar la verdad tras una sonrisa? ¿O realmente no hay nada que ocultar? Esa es la pregunta que nos atormenta. Neslihan, en particular, ha sido muy clara al respecto. En una entrevista concedida hace algunos aún más menos afirmó superíndice 3 que le parecían absurdas las especulaciones sobre una supuesta mala relación superíndice 3N con Burak. Dijo que entiendo a que la gente pudiera fantasear con la idea de que hubiera algo munese entre ellos, dada la intensidad de sus personajes en la serie, pero aseguró superíndice 3 que la realidad era mucho munese simple y aburrida. Somos profesionales, dijo, y nos enfocamos en hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Copyright aburrido. Aunque, pensándolo bien, a veces la verdad es aburrida. Burak, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre el tema en la mayoría de sus entrevistas. Sin embargo, en alguna ocasión superíndice 3N ha dejado entrever que le resultaba molesto que se cuestionara su profesionalidad y que se pusiera en duda su respeto hacia sus compañeros de trabajo. Su silencio, en cierto modo, alimentaba a UNMUDS las especulaciones. Ya saben, el misterio siempre es atractivo. Entonces, ¿a copyright atenernos? ¿Debemos creer los rumores y las especulaciones, o debemos dar copyright dito a las declaraciones de los propios actores? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestro criterio como espectadores. Y por supuesto nuestra capacidad para discernir entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de creer los rumores, especialmente cuando se trata de figuras públicas que nos resultan atractivas y enigmáticas. Sin embargo, debemos recordar que la vida de los famosos es, en gran medida, una puesta en escena. No sabemos lo que ocurre realmente tras las cámaras, y es muy probable que muchas de las cosas que vemos y oímos sean simplemente estrategias de marketing o interpretaciones superíndice 3 ni es de la realidad. Pensemos en las alfombras rojas, en las fotos cuidadosamente retocadas, en las entrevistas preparadas. Todo es parte de un show y nosotros como espectadores debemos ser conscientes de ello. Además de eso, creo que es fundamental respetar la privacidad de las personas. Burak y Neslihan tienen derecho a mantener su vida personal al margen de su trabajo, y no tenemos derecho a exigirles que nos revelen detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N. El hecho de que sean figuras públicas no les quita su derecho a la intimidad. Y a veces olvidamos eso. En definitiva, creo que lo munese probable es que la realidad sea mucho munese simple y menos emocionante de lo que algunos quieren creer. Es posible que Burak y Neslihan simplemente no tuvieran una gran afinidad personal, que su relación superíndice 3N fuera estrictamente profesional y que prefirieran mantener las distancias por respeto a sus respectivas parejas. Quizás simplemente no eran amigos cercanos, y eso no tiene nada de malo. En cualquier caso, lo cierto es que su química en pantalla era innegable, y que ambos hicieron un trabajo excepcional interpretando a Kemal y Nihan en Karasepta.
Y eso, al fin y al cabo, es lo que realmente importa. El resultado final, la interpretación superíndice 3n, la magia que crearon juntos en la pantalla. Eso es lo que perdura, ese ayu de los rumores y las especulaciones. Ahora bien, para rizar un poco es el rizo, hay quienes apuntan a que la verdadera tensión superíndice 3n no estaba entre Burak y Neslihan, sino entre Neslihan y Farije Ebsen, la esposa de Burak. Se rumorea que Farije sentó a celos de la química entre su esposo y Neslihan en pantalla, y que esto generó superíndice 3 cierta incomodidad en el ambiente. Aquí tenemos otro ingrediente explosivo. Celos en el set. Dicen que Farije visitaba el set con frecuencia, observando cada interacción superíndice 3n entre Burak y Neslihan con lupa. Se rumorea que incluso llegó superíndice 3 a solicitar cambios en el guión para reducir las escenas románticas entre ellos. De nuevo, estos son solo rumores, pero copyright sabrosos son. Aún más menos aden una nueva capa de complejidad a la historia. Un trío nulo amoroso, aunque sea en la imaginación superíndice 3n de algunos, siempre es un buen condimento para el chisme. Volviendo al tema principal, es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio muy competitivo y que las relaciones entre los actores pueden ser complejas y estar influenciadas por muchos factores. La presión superíndice 3n de los medios, las expectativas del público, los egos inflados, todo eso puede afectar la dinámica entre los más menos eros de trabajo. Es posible que Burak y Neslihan tuvieran sus diferencias, pero también copyright n es posible que simplemente fueran profesionales que cumplieron con su trabajo de la mejor manera posible. Quizás se respetaban, pero no se querían. Y eso es perfectamente normal. ¿Asu que CUL es la conclusión superíndice 3n final? ¿Realidad o ficción superíndice 3n? Bueno, después copyright s de analizar todos los datos disponibles, creo que lo probable es que estemos ante una mezcla de ambos. Es posible que haya habido cierta tensión superíndice 3n entre Burak y Neslihan, alimentada por los celos, las diferencias creativas o simplemente la falta de afinidad personal. Pero también copyright n es muy probable que gran parte de la historia haya sido exagerada y distorsionada por los medios de comunicación superíndice 3n y por los fans sensacionalistas. La realidad, como suele ocurrir, es matizada y menos escandalosa de lo que nos gustaría creer. En resumen, los secretos íntimos de Burak y Neslihan al descubierto parecen ser una creación superíndice 3n de la imaginación superíndice 3n colectiva que una realidad tangible. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que respalden las teorías sobre una mala relación superíndice 3n o un romance secreto entre ellos. Lo que es innegable es su talento y su profesionalismo, que les permitieron crear una química inolvidable en pantalla. Y eso, al final, es lo que cuenta. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información superíndice 3n disponible, y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. No olviden que el chisme es divertido, pero siempre debemos tomarlo con una pizca de sal. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Copyright piensan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre Burak y Neslihan, o creen que todo es pura ficción superíndice 3n? ¿Creen que Farije tuvo algo que ver? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus teorías son siempre bienvenidas, y a veces incluso superan la realidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles ese contenido jugoso como este. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Muchas gracias por vernos, y hasta la superíndice 3 Sima. No olviden seguir chismeando. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos. Besitos, mis chismosos.